Buenas tardes. Vamos a iniciar esta sesión, una de las últimas que tenemos sobre la asignatura. Como saben, la próxima semana, a partir del 1 de marzo, se inician las pruebas de evaluación sumativa. Entonces, nos queda esta sesión del jueves y la del próximo martes. Para los que están atentos y han estado siguiendo con atención las distintas sesiones y han consultado el aula virtual, han estado atentos a los trabajos, etcétera, habrán podido observar que en las últimas sesiones que estaban programadas para ver temas relacionados con la América Latina en sus artes y la arquitectura, tanto en la región andina como en la región mesoamericana, las teorías del arte en América Latina y en el Ecuador, eh, los fundamentos de una estética nacional o de un pensamiento estético ecuatoriano y latinoamericano, o los temas relacionados con el arte y el indigenismo, el arte mestizo, la cultura y el arte popular, etcétera. En realidad no vamos a poder abarcarlos. Hemos tomado como medida estratégica para que esos temas no se queden sueltos, recurrir al trabajo colaborativo. Y por eso que habíamos solicitado en la última sesión, en la que veíamos la búsqueda del arte, la búsqueda de identidad del arte latinoamericano, que se consulten también los videos que están en el aula virtual relacionados con el indigenismo, el primitivismo, el nacionalismo y el indigenismo, o los nuevos lenguajes del siglo XX que aparecen en América Latina. Entonces, con esos videos que nos dan algunos elementos interesantes para ir entendiendo estas temáticas y que están relacionados con la herencia cultural que hemos tenido de los pueblos que habitaron desde hace miles de años el continente, ver de qué manera esto ha tenido una influencia en el pensamiento estético moderno, o si no ha tenido ninguna influencia. Habíamos comentado que la cultura es algo principal en todos los pueblos, y todos los pueblos y el ser humano crea cultura a través de las formas simbólicas, y esas formas simbólicas están expresadas en el lenguaje. Creación del lenguaje es algo muy propio del ser humano, una creación en base a la relación que va teniendo con la naturaleza, con el cosmos, y la invención de palabras para poder denominar y poder profundizar en su conocimiento. Los mitos que hablan de los hechos primigenios, del origen de los pueblos, hechos de hace miles de años. Los ritos, que son los actos que se hacen en conmemoración de esos hechos originarios, o en conmemoración de otros eventos de ciclo más corto. Esos son los ritos que luego se transforman en religión, porque el rito y el mito tienen que ver con el origen, y la religión también es religarse con el origen. El arte, la arquitectura, por supuesto, una creación cultural. Entonces, la ciencia, los saberes, decíamos, de qué manera esas formas simbólicas que fueron creadas desde hace miles de años todavía perviven o han sido totalmente eclipsadas
por la imposición de otras formas simbólicas de otras culturas. Habíamos comentado que el siglo XVI fue un siglo del descubrimiento de América por los europeos, pero el encubrimiento de América, de lo que aquí había, de todo su conocimiento, su sabiduría, el encubrimiento, porque toda imposición, mejor dicho, toda conquista, ya sea por las armas o conquista espiritual, religiosa, implica la destrucción de los símbolos de las culturas conquistadas y la imposición de nuevos símbolos. Y los símbolos condensan todo el conocimiento de los pueblos. El símbolo es la primera expresión que que hace el ser humano, en donde va condensando una serie de ideas y de conceptos. Entonces, la imposición que sufrió el continente en el siglo XVI, que produjo la invisibilización, el ocultamiento, la destrucción de su cultura, implicó la imposición de una nueva cultura con una estética, con una idea del arte, con una idea de la arquitectura que se han venido afianzando durante todos estos siglos, ya casi 5 siglos de imposiciones culturales. Pero ¿de qué manera han ido reaccionando las poblaciones locales, o nosotros también, de qué manera reaccionamos el momento que entendemos todo esto? Porque de alguna manera nos cuestiona a nuestro propio ser, a nuestra propia identidad, porque las expresiones culturales son hechos creativos de los seres humanos, y el ser humano es, por esencia, un ser creativo que da respuestas a sus necesidades, pero que la industrialización, el consumismo ha ido minando esa capacidad creativa, y la imposición de modas, etcétera, ha ido uh, borrando la identidad de los pueblos. Entonces hemos ido viendo de una manera secuencial eh, todos estos procesos que se han dado, sobre todo en esta unidad curricular 2, con el Renacimiento, la Ilustración, la colonización, la República, y nos quedaba esta última parte que es quizás en donde hay una reacción quizás más interesante de parte de los pueblos americanos, latinoamericanos, y que se inició con la ruptura que las vanguardias hicieron con los cánones clásicos de belleza que hasta el finales del siglo XIX, principios del XX, estaban vigentes en Europa. Esto, de alguna manera, ayudó a otros entornos geográficos a, a un despertar de los pueblos, y sobre todo en el arte y la arquitectura. Más en el arte. En la arquitectura ha habido, eh, sobre todo aquí en el Ecuador, muy pocas inspiraciones en base a los principios de la arquitectura andina. Esto se llama los neos. Así como en Europa apareció el neoclásico, el neogótico, el neomudéjar, etcétera, aquí se habló en la década de los 30 de la neoarquitectura andina. En el caso del Ecuador, muy poco. El único ejemplo que se tiene y que se conoce, casi nadie lo conoce, es que en la Exposición Mundial de París, en finales del siglo 19, 1890 y algo, el gobierno del Ecuador contrató a un arquitecto francés para que haga un pabellón que de alguna manera recogía ciertas formas de la arquitectura andina, y que trataron de representar como el pabellón del Ecuador para esa exposición. O sea, hasta este es el ejemplo un poco irónico de lo que
ha sucedido en el campo de la arquitectura. Luego, a nivel de las ciudades, muy poco se conoce de neoarquitectura andina, lo que en cambio sí ha ocurrido en Perú, en Bolivia. Sí hay ejemplos no tan prolíferos, pero ha habido una mayor preocupación. En el campo del arte, ahí sí se tienen artistas que, sobre todo ya en el siglo XX, han tenido una respuesta muy interesante frente a una nueva estética. Eh, Sin duda el caso de Osvaldo Guayasamín es el más conocido, pero existen pintores también como Eduardo Kingman o el escultor Luis Víctor Mideiros, que creo que es el autor de las puertas que están en la Universidad Central nuestra, en la parte del teatro y de la administración. Todas esas puertas que existen de dos batientes tienen unas esculturas, puertas de madera, esculturas con motivos precolombinos. Entonces, y en la literatura, pues el famoso Guasipungo, el Chuya Romero y Flores, el de Jorge Icaza, así como otros autores, sí recogen esas nuevas tendencias, esos nuevos lenguajes que desde el arte se quiso innovar aquí en América Latina. Entonces, todo ese conjunto de expresiones que estaban recogidas en los temas que les dije al inicio, los queríamos solventar a través de estos videos que les habíamos indicado, que están ahí, no sé si lo vieron o alguien se preocupó, pues nosotros vimos la última sesión 1, pero había que el de nacionalismo e indigenismo o el propio video de los nuevos lenguajes del arte en el siglo XX, nos dan elementos para ir entendiendo qué es lo que ocurrió en el arte o en esta búsqueda de identidad o de unos fundamentos estéticos propios. Se habla de algunos críticos, hablan de la creación de una estética nacional, de una estética andina, etcétera, pero no está como asumido dentro de la cultura oficial estas posturas rupturistas, si se quiere, estas, con los preceptos estéticos que vienen desde Occidente. Entonces, el mirar esos vídeos con algunos datos interesantes nos dan ya elementos para ir entendiendo esto que les estoy comentando y sobre todo también el trabajo grupal número 3 que les habíamos encargado. Trabajo grupal que habíamos dicho 6 textos para cada grupo, en donde cada estudiante lea un texto y haga sus comentarios y luego se reúnan todos y contesten a esta pregunta que es eh, quizás un poco incómoda o provocativa, más bien provocativa, ¿no? En el arte y en la arquitectura de América Latina en general y del Ecuador en particular, eh, ¿es una arquitectura o un arte importado o es un arte arquitectura propios? Si es propio, ¿cuáles serían los aportes significativos? Esta es una pregunta provocativa y creo que es muy pertinente para un estudiante universitario, porque tenemos que reflexionar, pensar, criticar. No estamos diciendo que nos den una respuesta acertada, o no, le estamos pidiendo una respuesta de sus reflexiones, de sus conocimientos. Y yo creo que es un buen cierre sobre lo que hemos visto a lo largo de este curso, o para que tengan los elementos de juicio en las siguientes asignaturas que ya van a ver quizás con mayor profundidad la propia historia de la arquitectura, del urbanismo,
ciertas corrientes o visiones europeizantes van a haber, pero es importante que esta primera, en esta introducción tengan una panorámica general y sepan que hay otras visiones, otras lecturas de lo que aparentemente son las verdades absolutas. Entonces, tanto los videos como las lecturas estaban enfocadas a llenar estos temas que les he anunciado y les he dicho que son importantes, desde mi punto de vista, muy importantes para tener un criterio propio como arquitectos, ya desde ahora, desde esta formación, aunque están iniciando, pero es importante que vayan adquiriendo elementos de juicio para que luego, al final de sus estudios, tengan un criterio propio. Eso es lo que necesitamos en el país. Lo que necesitamos o la sociedad demanda de un profesional. Como decían, esta corriente artística que surgió en Brasil de la antropofagia, eh, no se puede desdeñar lo que viene desde Europa. Lo que no hay como, lo que está eh, prohibido es copiar eso. O sea, tenemos que conocer eso, pero no tenemos que imitarlo y reproducirlo. Tenemos que, a partir de ahí, mmm, dar nuestra propia, dar respuesta con nuestros propios criterios, tanto en el arte como en la arquitectura. Entonces, esbozado este panorama general de lo que eh, significa este último tramo de la asignatura y dado la estrechez del tiempo que hemos tenido por diversas circunstancias, eh, quisiéramos pasar ya a la parte colaborativa de ustedes. No sé si hay comentarios sobre los videos que les había dicho sobre todo los nuevos lenguajes del arte del siglo XX, o si entramos directamente a ya las exposiciones de los trabajos grupales. Ustedes tienen la palabra. Adelante, por favor. Juliana, ¿cómo estás con tu grupo? ¿Qué es Con lo la que parte hicieron? colaborativa, profe. Ah, a ver, María Fernanda, no te escuché bien. Empecemos con la parte colaborativa. Adelante, entonces, adelante. Nuestro grupo. Sí, sí, tienen, los que están listos. Saben que todos estos son evaluaciones que suman puntos a su cómputo final. Profe, las exposiciones son en orden de grupo. Como los que estén listos, como quieran. Si quieren, empezamos con el grupo 1. Grupo 1 están por ahí. Sí, aquí estamos. Le comparto la pantalla. Podemos Correcto. empezar tranquilamente. Bueno, Mayeli.
Bueno, el primer tema era el mestizaje de la arquitectura mexicana. Y en ese texto yo pude ver algunos puntos importantes, como es el que uno de los aspectos más trascendentales es después del descubrimiento de América fue el proceso de conquista y ocupación del territorio que llevó a cabo en la colonia española. Además de ello fue evangelizar. En este periodo de conquista y colonización aparecieron las primeras estructuras religiosas cristianas. También las primeras edificaciones fueron levantadas por frailes misioneros de órdenes, con el fin de expandir el cristianismo. Ya. También que el mestizaje en la arquitectura mexicana se dio mediante 3 conventos, como son el Huejotzingo, el Culiacán y el Actopan, centrándose en el legado de que llevaba consigo tanto el fraile europeo como el indio mesoamericano. Y aquí puse información relevante sobre cada uno de los 3 conventos y su arquitectura. Primero, el convento de San Miguel Arcángel es un templo católico ubicado en el Jojotzingo dentro del estado mexicano de Puebla. La edificación tiene una arquitectura de tipo colonial con subtipo plateresco y es uno de los 4 primeros establecimientos franciscanos en México y en Nueva España. En 1994 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es un antiguo exconvento que se remonta al siglo XVI. Después el convento de Culiacán, que fue un antiguo convento en México, que se encuentra en el municipio de Culiacán, de Guerrero. Se trata de un edificio del siglo XVI, de igual forma. Sus espacios arquitectónicos más característicos son una capilla abierta, tipo de construcción religiosa característica de los primeros años, después de la conquista de México, ideado con el propósito de congregar a una mayor cantidad de indígenas a los cuales convertir al catolicismo. Después el convento de Actopan, que pertenece a los denominados convento fortaleza. La arquitectura religiosa del siglo XVI se caracteriza por ostentar una apariencia de fortaleza. Hay 3 teorías al respecto. Una explica la morfología fortificada para defenderse de posibles sublevaciones de los indígenas. La segunda, como parte de un repertorio decorativo que pudo cumplir una función mecánica. Y la tercera, con materialización de valores simbólicos con matiz escatológica. Ya. Y como últimos 2 puntos, en México ya se manifestaban las primeras arquitecturas religiosas mediante la adaptación de edificios civiles precolombinos del culto cristiano, donde las estructuras se basaban en antiguos basamentos prehispánicos. Y dentro de la adaptación del cristianismo al contexto americano, la civilización precolombina desarrolló una arquitectura vinculada con una intensa actividad ritual al aire libre que marchaba su día a día. Además, también a mi consideración, el arte y la arquitectura de México como tal se podría decir que es un arte importado, ya que a pesar de guardar ciertas manifestaciones de su arte propio, debido a la llegada de los españoles al territorio mexicano, su arquitectura sufrió muchos cambios y surgió una combinación de estilos, lo que dio paso a la aparición de una nueva arquitectura, la colonial. Y bueno, desde la conquista de México hasta su independencia y de igual forma predominó un estilo basado en la corona española. Por eso es que yo considero esto. Muchas gracias. Gracias, María Daniela. Ya, listo. Dentro del segundo texto nos vamos a enfocar lo que sería dentro de la arquitectura ecuatoriana, diciendo la identidad cultural de la arquitectura. El estilo de la arquitectura vernáculo, también dicha así, la arquitectura sin arquitectos, como identidad artística, podemos decir que estas técnicas constructivistas del Ecuador, en sí la arquitectura indígena se caracteriza mediante los factores meteorológicos y geográficos de las distintas zonas. Del mismo modo, tomamos en cuenta que las especificaciones culturales de cada zona
y tanto por las diferentes o las distintas nacionalidades indígenas del Ecuador, estas divisiones no significan un fraccionamiento cultural del país. Por lo contrario, cada cultura opta y caracteriza al Ecuador como un país pluricultural. Cámbiate, por favor. Ya, listo. Dentro de este texto encontramos lo que serían dos estilos de arquitectura, lo que sería la arquitectura andina y la arquitectura del litoral. En este caso, la arquitectura andina, proveniente de lo que sería desde la provincia del Carchi hasta el sur de la provincia de Loja. La región sierra en sí se caracteriza por tener un clima inhóspito y a su vez ha caracterizado un tipo de arquitectura andina, la cual con tecnologías constructivistas, estas se hacen a base de tierra y piedra. Como técnicas más destacadas tenemos a considerar que las construcciones por adobe, el tapial y el barreque. En este caso, el primer punto tenemos lo que es el adobe. Como principal material es la tierra, la cual después de un proceso de purificación, el barro común puede actuar como bloques autoportantes y en sí delimitar lo que sería una estructura y un cimiento. Ya construido una cimentación corrida, en su mayoría, su principal beneficio de lo que sería el adobe es tener un confort térmico. Durante el día recoge toda la radiación del sol y por la noche comparte un clima cálido dentro de sus cimientos. Cámbiale, por favor. Ya. Luego tenemos lo que sería la técnica del tapial. Esta técnica del tapial se remonta a lo que sería la época prehispánica de los indígenas, que en la actualidad aún se resguardan en las zonas rurales de nuestro país. El tapial consiste en una construcción de muros portantes con una técnica de encofrado o de someter a la tierra a presión, lo cual delimita una pared o un muro. Comúnmente estos encofrados suelen tener de 1,20 m de largo y de 80 centímetros de alto. Y en la actualidad el tapial se lo puede encontrar como limitaciones de los terrenos dentro de lo que serían los miembros de una comunidad rural. Cámbiale, por favor. Ya, y por último tenemos el barreque. Sin adquisición del acero, el barreque es una técnica constructivista que consiste en el armado de una estructura de madera que actúa como soporte y de sostenibilidad de las cimentaciones corridas. Esta técnica comúnmente permite la capacidad de organizar elementos de una fachada, como lo son ventanas y puertas, y del mismo modo con una técnica de recubrimiento de arcilla tamizada, desarrolla lo que sería una fachada sumamente sencilla. Como puntos en contra de lo que sería esta técnica es que tiene un riesgo de incendio por lo que sería madera, y esta madera misma no actúa muy fuerte en comparación de lo que es el acero, lo que desemboca en una fragilidad estructural. En este punto podemos decir que la arquitectura andina se ve favorable como una técnica de arquitectura sustentable, puesto que mucha de esta técnica se desarrolla en base a lo que sería la tierra, y esto es una sustancia no tóxica, la cual puede ser principio de reutilización, y del mismo modo también, como ya les había explicado, tiene un factor de confort muy agradable por el almacenamiento del calor en sus cimentaciones, y del mismo modo en la economía no es muy económicamente asequible. Cámbialo, por favor. Ya. Por otro lado, tenemos lo que sería la arquitectura del litoral. En este caso, empezamos lo que sería desde Esmeraldas hasta la frontera sur con el Perú, en donde se asientan las principales culturas como lo son los aguas, los chachis y los áchilas, en donde sus técnicas constructivistas se basan fundamentalmente en la disposición de lo que sería la palma de Pambil. Esto que comúnmente, como ya sabemos, tiene un clima cálido que ronda los 26 grados y en sí tienen a lo que serían un tipo de vivienda muy común. En este caso tenemos tres tipos de viviendas. Cámbiale, por favor. Tenemos tres tipos de viviendas. La primera, en la cual es una vivienda ubicada en una zona boscosa con un espacio interior dividido en tres zonas de dormir y comer y se levantan sobre suelos de 1,50 m aproximadamente. La segunda tipo de vivienda, diferente a la primera, es un tipo de vivienda que ofrece espacios un poco más generosos para las prácticas sociales. Además, tiene la subdivisión interior, lo que sería una división primada entre actividades para dormir y comer. Y por último, la tercera vivienda, conocida también como la vivienda de los cazadores, se ubica en las zonas cercanas a las playas, las cuales se elevan 60 centímetros del suelo y en sí en su fachada expresan
una estructura de los troncos de Panville muy, muy exagerada. Del mismo modo, estos tres tipos de vivienda tienen lo que serían en su fachada una cubierta de dos aguas. Cámbialo, por favor. Ya. Referente a la pregunta que nos hace lo que sería el objetivo de este trabajo, el arte y la arquitectura del Ecuador es propio e importado. Es importante relacionar el contexto en el cual mucha de esta arquitectura del Ecuador se ha desarrollado, puesto que los pueblos han tenido varias crisis económicas o momentos de desigualdad social, y en sí estos pueblos han sido obligados a adaptarse y procrear en sí un tipo de construcciones simples, siendo en la sierra construcciones en la mayoría hechas por tierra y en la costa viviendas en base de palma. Estas dos técnicas de construcción en relación a técnicas más populares o mucho más vistosas como construcciones de hormigón, vidrio, bloque o acero, se diferencian una de la otra, siendo la primera un poco más simple, rústica, económica, la cual se realiza de manera eficiente al resguardar sus familias, pero esta es poco vistosa y muchas veces menospreciada. Del mismo modo con la denominada moda del constructivismo de obras grises de acero y hormigón, esta va poco a poco opacando a las técnicas populares de lo que serían los años pasados. Del mismo modo, Ecuador se ha caracterizado por tener una arquitectura sin arquitectos. Para organizar una sociedad es primordial tener una planificación urbana, pero con el paso del tiempo es muy común ver asentamientos en formas de invasiones, construcciones precarias que forman nuevos barrios, distritos o suburbios que desprestigian las ciudades más grandes del Ecuador. En conclusión, podemos decir que en sí este tipo de arquitectura es propio del Ecuador, puesto que los pueblos en sí adaptan todo lo que son los elementos en su entorno y caracterizan una arquitectura vernácula simple, pero sí habitable. El tercer libro Gracias, Alan. corresponde a la crisis de la representación estética ecuatoriana desde la segunda mitad del siglo XX hasta comienzos del siglo XXI. En este presente trabajo se analiza de una manera el arte ecuatoriano tras rasgos que caracterizan las experiencias estéticas desde mediados del siglo XX. Pásale, por favor. El axioma de nuestras estéticas. Las muestras estéticas posmodernistas de las expresiones artísticas para salir del paradigma y lograr el surgimiento de las vertientes capaces de enfrentar la actual crisis ecuatoriana. Pásale, por favor. Respecto a la pregunta, ¿el arte y la arquitectura en América Latina en general y el Ecuador en particular es propio o importado? Para mi punto de vista es importado, ya que la contribución para superar la crisis causada por las estéticas postmodernistas pueden iniciar la activación con el fin de la región de los Andes. Las disciplinas, asignaturas y programas curriculares respecto a la teorización y prácticas del arte, la filosofía estética, la paradoja artística y la epistemología del arte, cosmología andina, que se provee de oportunidades para superar las contradicciones del arte contemporáneo ecuatoriano. Ya, interpretación del simbolismo en antiguos tejidos. Existen múltiples representaciones de las deidades antropomorfas de la naturaleza, y mayormente estas estaban relacionadas a la fertilidad, por lo que se asocian con símbolos que representan animales y plantas. Se encuentra el símbolo de la fertilidad como un leitmotiv en casi todo tejido de carácter religioso. Las catástrofes climáticas que para los indígenas no tenían explicación eran atribuidos a los dioses, por lo que el culto expresaba los deseos y las esperanzas y se manifestaban de distintas formas, sobre todo en el arte de los tejidos. Y a estos símbolos en los tejidos se les podría considerar como un código religioso. La mayoría de los antiguos tejidos peruanos del Horizonte temprano hasta el Horizonte tardío muestran en su geometría o diseño figurativo en volumen diferente mensajes religiosos reconocibles. Las características religiosas de los tejidos fueron acentuadas muchas veces con el motivo de meandro escalonado, que expresa su mensaje en forma dominante o atributiva, solo o repetido y además en múltiples variaciones y modificaciones.
El leitmotiv es un símbolo que permite su plena identificación, que se representa como el atributo más auténtico a los otros contenidos representados. Estos se muestran en las diferentes variaciones y poseen por eso una clara relación y reconocimiento directo. En cuanto a la pregunta sobre el arte y la arquitectura en América Latina en general, si es importado o es propio, en Perú podría decirse que el arte posee tanto características propias de la cultura incaica como de culturas exteriores. Las manifestaciones propias del arte se hallan en su mayoría en zonas que tengan población indígena e igualmente se manifiestan a través de las telas y los tejidos. Pero en cuanto a estructuras arquitectónicas se ve la influencia externa. La influencia de otras culturas, si solo podemos apreciar el arte incaico en lo que queda de las ruinas de las antiguas civilizaciones. Y en el caso del Ecuador, en sí también no es muy distinto. Las viviendas y el arte propios de las culturas indígenas no se hallan tan presentes, pero en lo que se refiere a ropas y tejidos aún podemos ver la representación de los símbolos propios de nuestras culturas. Listo, yo les voy a hablar el arte como expresión de la identidad cultural en América Latina. En sí, empezamos con América Latina con el arte incaico y prehispano, pero esto cambió totalmente cuando se realizó la conquista española y portuguesa en diferentes partes de América Latina, en donde se vio sometida a un mestizaje en ciertos aspectos porque los españoles trajeron tanto su religión, su arte y su cultura a América Latina. Pero actualmente en sí América Latina se quiere liberar de esta conquista y quiere crear sus propios aspectos respecto al arte. Entonces, Latina ha sido el único continente que forjó su propio nombre. Esto se debió en sí porque Estados Unidos se apropió del nombre de América, ya que sí es cierto de que si preguntan a extranjeros, especialmente de Europa, si preguntan qué es América, inmediatamente van a decir Estados Unidos. Entonces, como que nosotros los latinoamericanos nos apropiamos de la palabra latina y en sí solo representa a América del Sur, América Central y en respecto a México y a Guatemala, no a Estados Unidos. Ya, una de las ideas más influyentes en la construcción de un carácter propio del arte en América Latina ha sido el paradigma de la antropofagia, que fue lanzado por el poeta Oswald de Andrade en 1928. En la época de la globalización, el viejo paradigma de la antropofagia y las estrategias culturales de apropiación y el sincretismo estaban siendo reemplazados cada vez por nuevas propuestas y nociones para llamar en sí desde el paradigma el desde aquí. Eso significa como que desde aquí es algo nuestro, ya no vamos a tener conquistados, como decir, y seguir las normas de otros países, sino como que desde aquí esto es nuestro, entonces esto es latino. En lugar de apropiar y racionalizar de modo crítico la cultura internacional impuesta, nosotros lo transformamos y en beneficio propio, ya que los artistas están haciendo activamente esa meta de cultura en primera instancia, en sí sin complejos de sus propios imaginarios y perspectivas. Esta transformación epistemológica en la base de discursos artísticos consiste en el cambio de una operación de incorporación creativa, teorizada por las metodologías de la apropiación, a otra de las construcciones internacionales directa desde una variedad de sujetos, experiencias y culturas. La denominación desde América Latina prevalece hoy sobre de América Latina o en América. Y para responder la pregunta en sí, nosotros nos basamos ciertamente desde la conquista en un mestizaje en toda América Latina y especialmente en Ecuador, porque somos muy, muy diversos y muy mestizos, ya que tenemos plurinacionalidades y diversas identidades que nos definen como personas, tanto en el arte como en la música, ya que sí es cierto de que nosotros teníamos instrumentos musicales también propios, como la quena,
que se utilizaba. Entonces, como que esos instrumentos se fueron adaptando a la actualidad y se fueron mezclando con otros y se crea la música y el arte y la arquitectura que conocemos actualmente. Yo les voy a hablar sobre el arte precolombino, raza, estética y evolucionismo en Colombia durante la segunda mitad del siglo XIX. En Colombia, la distinción entre arte y objetos precolombinos no siempre pareció tan natural. La simultaneidad de dos procesos hacia finales del siglo XIX, la institucionalización de las bellas artes y el surgimiento de un renovado interés por los objetos indígenas, le abrió el paso a una serie de preguntas, reflexiones, debates y prácticas expositivas que ayudaron a consolidar estas taxonomías. Pásale, por favor. ¿De qué modo intervino el discurso artístico en la interpretación de los objetos prehispánicos? La clasificación de lo que luego vino a llamarse arte precolombino resulta de una negociación con respecto a las taxonomías internacionales en el contexto de los proyectos de producción de un imaginario de nación liderados por las élites y en especial por los hombres de letras que viajaban a Europa y consignaban sus apreciaciones sobre las exposiciones. Pásale, por favor. ¿De qué modo intervino el discurso etnológico en la configuración de conceptos de bellas artes en Colombia? Cuando la gran civilización española tocó sus dianas entre los verdes bosques de América, aquí no tenía el arte más muestras que las de los pocos adelantos alcanzados por la nación chipcha. Sus ornamentaciones primitivas, sus volutas y sus grecas, sus toscos soles de oro y sus imperfecciones, ídolos de bar. Allí está, cerca de este recinto, el primer cuadro, la primera pintura en tela, que sustituyó a los rojos dibujos de los hijos de Chiminigawa, el estandarte de Quesada, el Cristo llamado de la Conquista. De ahí data que puede decirse que la historia del arte está entre nosotros. Las imágenes católicas realizadas en plumas por indígenas mexicanos habían sido además objetos de deseo de los coleccionistas españoles por esta misma razón, pero también porque la técnica de las plumas despertaba en Europa una serie de imaginarios exóticos sobre los indígenas de la Nueva España. Y para responder a la pregunta de ¿existe arte y arquitectura propia en América Latina en general y el Ecuador en particular? En América Latina forjó su propia arte, desligado de la influencia prehispánica. Las estéticas diferenciadas se deducían de esta distancia corporal, determinando a los primeros como más evolucionados, en tanto vinculados al progreso creciente de la civilización. Los indígenas, por el contrario, aparecían en el discurso estético como anclados al pasado de la humanidad. Por un lado, no producían arte sino objetos precolombinos, objetos que, como hemos visto, no merecían ser exhibidos bajo las coordenadas temporales y las periodizaciones empleadas para presentar la historia del arte europeo, pues se consideraban pertenecientes a un pasado eterno. Y por otro lado, los cuerpos de los indígenas eran tratados como un caso de estudio para comprender la evolución biológica de la humanidad, pues se lo representaba como vestigios vivos del pasado humano. El arte puro de América Latina y de Ecuador se ha visto modificado por diferentes factores, presentándola como antigua y obsoleta. Por otro lado, en los últimos años ha ganado el espacio que se merece, puesto que el arte precolombino artístico e intelectual, tales como la escultura, arquitectura, arte rupestre, cerámica, textil, metalista y pintura realizadas por los nativos del continente americano, está ligado a las raíces de los pueblos ancestrales. Gracias. Gracias, Natalie.
Bueno, muchas gracias al grupo 1 por habernos compartido sus reflexiones en cuanto a las lecturas que a cada uno les ha tocado. Como hemos visto, son temas variados y sobre todo que geográficamente incluso están situados como es el último caso de Colombia, el caso de Ecuador, el caso de Perú, el caso de México. Y ya habíamos comentado que América Latina no es un conjunto homogéneo de países, es un conjunto heterogéneo de países donde priman las culturas que en cada uno de los países tienen mayor representatividad. En el caso de los países, de los pueblos testimonio, que son las culturas ancestrales, las que con fuerza están presentes en la sociedad nacional. Habíamos visto los pueblos nuevos, los pueblos trasplantados, que cada uno de ellos está configurado por distintos pueblos, aunque prevalece un pueblo por la mezcla que hubo entre las distintas etnias que lo han configurado, los blancos, los negros, los indígenas. Entonces, en principio tenemos una serie de reflexiones con contextos culturales distintos. Eso quizás ya es eh, un, un escollo para entender y para generalizar la pregunta que habíamos dicho es bastante polémica. En todo caso, ha habido respuestas sobre esto y de lo que yo he estado anotando, quizás hay como, no todos, pero llegan a decir que el arte y la arquitectura es algo importado y que ha sido aquí de alguna manera repetido por los artistas y en cuanto a las construcciones arquitectónicas también. Ahí quisiera hacer una pregunta para todo el grupo. Si esto es así, si tenemos un arte, una arquitectura, en términos generales, que es importado, eh, ¿qué es lo que deberíamos hacer para tener un arte y una arquitectura propios? ¿Cuáles son los elementos para que un pueblo tenga una expresión propia? ¿Qué debería hacerse? ¿O está bien que se siga importando el arte y la arquitectura porque aquí pues en realidad quizás no hay una identidad y no hay una autoestima o no hay una creatividad, porque cuestionaría mucho eso, el decir, no, importemos nomás, no importa, estaría cuestionando la propia razón de ser de quienes habitamos aquí, si tenemos capacidad o no para hacer eso. Porque la pregunta es, si en otros países crean su propio arte, su propia arquitectura, sus propias expresiones artísticas, ¿por qué aquí no se hace? Es porque tenemos un grado de desarrollo económico, incluye un grado de desarrollo económico menor o un grado de desarrollo mental, intelectual menor. O sea, hay muchas interrogantes. Entonces, pero básicamente, ¿qué deberíamos hacer para tener unas expresiones propias en estas formas culturales del arte y la arquitectura? Esa es la pregunta para todos. Bueno, yo les voy a dar como que más o menos de la pregunta. En sí, como que importar el arte o la arquitectura o las ideas extranjeras, como que yo le veo que está mal. En principio, porque las condiciones de vida son diferentes. Tenemos diferente economía de otros países y nuestros paisajes son diferentes. Nosotros tenemos montañas, tenemos valles, tenemos ríos. Entonces, importar el arte y la arquitectura
no tiene sentido porque no nos va a servir para nuestro territorio. En eso, y para hacer nuestro propio arte o arquitectura, sería como que ver las condiciones de la gente, basarse en la economía, en las condiciones de vida, en los terrenos que tenemos y en sí basarnos en eso, como que no importar las ideas, porque aunque sean asombrosas e impresionantes los edificios de otros países, de otros lugares, no, aquí no, o sea, aquí como que nosotros si hacemos eso no está bien, porque nosotros también tenemos naturaleza y paisajes que son muy bonitos y podemos rescatar eso, entonces yo creo que está mal importar, la verdad. Como que deberíamos que hacer algo nuestro y algo que nos sirva a nosotros. Muy bien, muchas gracias, Mayerly. Más cosas. Del grupo, a ver, ¿alguien más? Alan. Sí, a ver, profe. Bueno, son dos puntos diferentes, ¿no? Lo que sería el importar el arte y el importar la arquitectura. Como sabemos, desde el siglo XVII, tras la conquista española, lo que sería la mayor parte de lo que sería toda América Latina, los españoles sobre todo, ellos quisieron impulsar obligatoriamente su tipo de arte, su tipo de religión, su tipo de arquitectura, lo cual con el pasar de los años podría decirse, esa arquitectura poco a poco para la gente se la vio haciendo muy común. El arte se lo vio haciendo muy común, la religión se lo vio haciendo muy común. Y hoy en día es muy común que las personas crean lo que sería el cristianismo como un ente divino. En ese punto ya han pasado alrededor de 5 siglos en los cuales yo creo que es un poco difícil en sí cambiar ese tipo de arte. O sea, en este punto yo podría decir que el arte es importado, sí, pero la arquitectura sobre todo, es una adaptación a nuestro estilo de vida, a toda Latinoamérica, a toda la cultura. La arquitectura en sí se ha adaptado a nuestro estilo, a nuestro ambiente geográfico, podríamos decir. La pintura, podría decir que existen diferentes, el caso de las diversas imágenes de las diferentes vírgenes, que para una zona representa lo que sería la vida, la fertilidad, podríamos decir, pero para otra puede significar otra cosa. También, eso sería. Yo le veía un poco difícil lo que sería crear un nuevo estilo de arte, más bien en sí, yo procuraría en sí rescatar y preservar lo que sería esa adaptación que Latinoamérica hizo a ese impulso obligado que trajeron los conquistadores. Muchas gracias, Alan, gracias. Eduardo Acosta, ¿qué nos dices? Para mi punto de vista, sí estaría mal, ya que cada región, cada país debe tener su propio legado de todas las cosas que nos rodean, ¿no? En este caso, la arquitectura. Eh, También le podría decir que con gracias, o sea, para poder iniciar algo, debemos guiarnos en otras cosas, por lo que la arquitectura la arquitectura importada y de igual forma estaría bien, ya que ese sería el comienzo para crear nuestra arquitectura propia. Eso sería desde mi punto de vista. Bueno, gracias. A ver, quizás interpretando y rescatando lo que en principio ha dicho Mayerly, de que
deberíamos conocer mejor nuestra realidad geográfica, económica, sociocultural, porque tenemos cosas en distintos ambientes. Nosotros no somos un país pobre, somos un país con muchas riquezas, de recursos naturales, la geografía, el propio clima. Aquí tenemos todo el año casi un clima primaveral, la radiación solar, las temperaturas, no necesitamos tener calefacción o ventilación, sobre todo en la parte interandina. Entonces, creo que un punto muy importante que debemos tomar en cuenta para todo proceso creativo es conocer la realidad, conocer nuestra propia realidad, conocernos nosotros mismos, dejar de mirarnos en espejos ajenos y empezar a aceptarnos como somos. Eso es lo que da la creatividad. La creatividad no es una varita mágica que yo tengo y me tocan y me invento luego cosas, sino como quienes han inventado eso, cómo lo hicieron. Es en base al conocimiento de su realidad. Lo que pasa es que nosotros estamos reproduciendo la realidad que se dio en otros lugares y eso no lo vemos. Y el camino para conocer nuestra realidad profundamente es la investigación. Y para investigar tenemos que hacernos preguntas. ¿Por qué es esto? ¿Por qué el otro? ¿De dónde sale? Porque, o sea, esto es la investigación. No es que debemos tener un coeficiente intelectual más del 100% para ser investigadores o escritores o teóricos. No, es saber hacernos las preguntas correctas, saber observar y estar preocupados por conocer lo que tenemos. Esa es la receta, no hay otra. Y no es difícil. La otra postura, digamos, de la adaptación, quizás es lo que un poco en la década de los 40, los brasileños, con el movimiento de la antropofagia, decían, ¿no? Bueno, no podemos desdeñar lo que viene de fuera, o sea, está ahí, hay que traerlo, pero no hay que copiarlo. Esa es la gran diferencia. O sea, la adaptación, ¿hasta qué punto significa no copiar lo que traemos y cómo lo adaptamos? Ahí tenemos una gran incógnita. ¿Qué se adapta y qué no se adapta? Quizás empezamos por las condiciones físicas del entorno. No podemos adaptar en cuanto a la arquitectura edificios que están pensados que funcionen en épocas de bajo cero o sobre los 40 grados en nuestro entorno, que tenemos una radiación solar magnífica porque estamos en el Ecuador y no aprovechamos y no conocemos. Entonces, adaptación, ¿hasta qué punto? Y cuáles serían los límites de la adaptación, porque si no estaríamos copiando. Y en el otro caso de decir que debemos traer los principios de fuera para sobre esos principios nosotros crear, es el proceso de importar principios de fuera para aplicarlos a una realidad distinta. Hemos estado insistiendo mucho en que lo que distingue a un pueblo de otro es la forma de ver y entender el mundo que tienen los pueblos. Aquí no se trata de hacerse partidario de las culturas nativas americanas o hacerse partidario de las culturas europeas. Aquí se trata de darnos cuenta qué es lo que interesa al desarrollo de la sociedad nuestra y de la humanidad. ¿Cuáles son los principios fundamentales que ayudan a la supervivencia nuestra, a una mejor calidad de vida
y que también contribuyan al desarrollo de la humanidad. Esos principios que vienen desde hace siglos es el respeto a la naturaleza, el respeto a la vida, la consideración de que somos parte de un tejido que une a todos, no la consideración de que somos los reyes de algo y somos los mejores. Eso es lo que ocasiona la destrucción, la guerra, la competitividad, etcétera. El sentirse que yo soy mejor que el otro y me apropio de lo que tiene el otro para mi beneficio. Lo que ahora está en juego es eso. O defendemos la vida para que todos subsistamos y defendemos la naturaleza porque la naturaleza es vida. Porque ¿quién nos da de comer? El dinero nos da de comer. No nos da de comer el dinero, nos da de comer la tierra. Y para que la tierra tenemos que saber cultivarla. Y la tierra tiene que estar sana, tiene que estar fuera de, sin contaminantes. Pero la tierra sola no funciona. Tenemos que tener un agua limpia para poder hacer todo eso. Tenemos que tener las vertientes de donde se cría el agua que estén limpias para el consumo humano. Tenemos que tener un aire sano donde no esté contaminado de tantos humos de fábricas, de vehículos y de todo. Eso es lo básico. Luego ya es lo otro. Bueno, luego ya hay un montón de cosas, pero si no defendemos la vida, la naturaleza, lo que nos hace vivir, y no respetamos a, incluso al bichito más pequeño, porque es algo que cumple una función en la vida, vamos a seguir replicando cosas que vienen desde otros lugares sin ninguna reflexión. Entonces, conocer nuestra realidad a fondo, los paisajes, el clima, la gente, los productos, la gastronomía, la propia arquitectura, el arte. Empaparnos de todo eso, ahí están las fuentes de la inspiración para la creatividad. Sin diseñar lo que puede venir de fuera, ¿de acuerdo? Sí, veamos cómo lo han resuelto en otros lugares y reflexionemos. Veamos si es útil aquí, hasta qué punto es adaptable o no. No es cerrarnos, porque si no estamos eh, abandonando una de nuestras eh, tareas principales, que es el valernos por sí mismo, ser creativos, una condición esencial del ser humano. Ser creativo, dar respuesta a sus necesidades. Bueno, podemos seguir hablando más cosas, pero hasta ahí y gracias al grupo 1 por compartirnos sus reflexiones y sus lecturas. Vamos con el grupo 2. ¿Están listos? ¿Quiénes van a compartir? Grupo 2. Buenas tardes, ya le compartimos ya. Bueno.
Ya. Buenas tardes, nosotros somos del grupo 2 y ya vamos a comenzar. Yo voy a hablar sobre el arte precolombino, raza estética y evolucionalismo en Colombia durante la segunda mitad del siglo XIX. Este libro nos habla que a finales del siglo XIX y en simultáneo con la fundación de la Escuela Nacional de Bellas Artes, se produjo entre los letrados colombianos una serie de discusiones sobre las cualidades estéticas que por entonces se llamaban antigüedades indígenas, pero también sobre la propia capacidad de percepción estética de los indígenas que por entonces habitaban en Colombia. En esto vamos como a enfatizar el modo en el que los debates raciales en auge durante la segunda mitad del siglo XIX permearon las discusiones sobre el arte. Ya. Tenemos que dentro del arte, perdón, ya. eh, El uso de color como uno de los elementos claves de la pintura no estuvo exento fue una de las discusiones raciales que tuvieron lugar durante la emergencia del arte académico en Colombia. Por ejemplo, la apuesta de los gobiernos de la regeneración hicieron que el arte, que hicieron por el arte académico, tantas veces discutido por la historia del arte en Colombia, estuvo vinculada a las lógicas de inferiorización del otro, propias del pensamiento racial. Así que mientras la academia optaba por colores sobrios y por el predominio del dibujo sobre la pintura, el impresionismo, igual que las tendencias de vanguardia que emergían en ese momento, empleaban colores puros, sólidos y directamente del tubo. Eran estos colores, los consideraban salvajes, propios de ojos menos evolucionados. Ya, ya, las dos políticas del tiempo era la diferencia, o sea, se discutía por las diferenciadas y condensadas tanto en categorías, las bellas artes y el arte precolombino, como en disposición museográfico, hacía visible en las ciencias y en las artes una distancia insondable entre, se podría considerar salvajes y lo civilizado. En el caso de Colombia, entre la élite letrada y los otros indígenas, algunas de estas categorías han perdurado en el tiempo y ahora guían incluso las políticas culturales. Gracias. Ya, yo voy a hablar sobre la identidad de arquitectura ecuatoriana, que se trata sobre el análisis de la arquitectura vernácula del Ecuador, propuestas de una arquitectura contemporánea sustentable. La arquitectura vernácula es simplemente la más básica y lógica para la adaptación de una construcción a su entorno. El Ecuador, al ser un país multiétnico y pluricultural, presenta una gran variedad de construcciones en toda su geografía, dividida en sus 4 regiones naturales: costa, sierra, oriente e insular. En Ecuador, debido a su clima, se debe estudiar la arquitectura vernácula, no de una forma global, sino haciendo un análisis de las respuestas arquitectónicas que se han dado en las diferentes regiones, ya que al ser variadas y con diferentes características meteorológicas y geográficas, la respuesta de las técnicas constructivas son diferentes en cada punto del país. Pásale, por favor. Ya. Voy a hablar sobre los elementos de la arquitectura vernácula que pueden ser aplicados en la arquitectura contemporánea. Uno de ellos serían materiales y tecnologías apropiadas. En este, el mirar hacia atrás y comprender las fortalezas de la arquitectura vernácula nos permite valorar ciertos criterios constructivos, como la utilización de materiales propios de cada región. Esto, además de abarcar costos en la producción, acopio y distribución, permite crear fuentes de empleo para las personas locales. Adicionalmente, se reduce el consumo energético que implica el transporte de materiales que no son de la zona y plantea una arquitectura más acorde con su entorno.
El siguiente sería un diseño pasivo, la adecuada orientación del proyecto en el terreno, la ventilación cruzada, los materiales con mayor inercia térmica y producidos en la zona, los elementos protectores de la radiación, entre otras herramientas del diseño pasivo, podrían hacer que los proyectos arquitectónicos sean más sostenibles desde su concepción. Y la siguiente sería utilización de energías renovables. En cuanto a arquitectura, se debe promover el uso de paneles solares para calentar el agua y los paneles fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica, más aún considerando que en el Ecuador la incidencia del sol es directa y las horas de asoleamiento son constantes a lo largo del año. Muchas gracias. Gracias, Maya. Ya, buenas tardes. Yo voy a hablar sobre el mestizaje en la arquitectura mendicante en el siglo XVI en México. Este libro empieza con el descubrimiento de América y, como ya conocemos, los españoles llegaron a América en el 12 de octubre de 1492. Esto con el fin de realizar un reconocimiento de honra y la explotación económica, sobre todo la evangelización. Para el proceso de evangelización fue llevado a cabo por los conquistadores, pero los indígenas terminaron siendo sometidos y la corona tuvo que intervenir estableciendo instrucciones, expendiendo bulas, concediendo la conversión de los indígenas a cristianos. Estas órdenes mendicantes, las encargadas fueron las empresas evangelizadoras, adquiriendo poderes del clero y la capacidad de levantar sus propios templos y complejos arquitectónicos para la conversión. Pásale, por favor. Ya, la evolución y definición arquitectónica. Aquí entre la conquista y la colonización surgieron las primeras construcciones con temas desconocidos. Las primeras construcciones fueron religiosas y estas se dieron durante la invasión de manera provisional. Se aprovecharon las construcciones existentes. Las primeras arquitecturas religiosas fueron aprovechadas por las construcciones precolombinas. Se levantaron sobre los bastamentos prehispánicos con los mismos materiales que estaban construidos. El proceso de definición de la arquitectura definitiva pasó por las enramadas, las capillas enramadas abiertas, iglesias pajizas. Y las formas definitivas fueron la capilla sagrada que se desconecta y monumentiza, convirtiéndose en la iglesia de cubierta pajiza en el patio que suprime la enramada y la capilla anteriormente cubierta pasa a ser abierta. Pásale, por favor. Ya, el arte y la arquitectura de América Latina en general y en el Ecuador en particular es propio e impropio. Bueno, el arte en América Latina se ha visto influenciado por la colonización, pero este sigue teniendo trascendencia de sus orígenes, como lo son los trabajos con cerámica, los textiles, las ropas, siguen teniendo sus bases indígenas, pero estas se han normalizado, se han modernizado. En el caso de Ecuador vivimos rodeados de arte, pero nuestro arte vendría a tener inspiración o mezclas con el arte español, ya que en la colonización los españoles enseñaron a los indígenas su forma de arte, por lo cual tenemos es un arte importado. Ya, y podemos definir que el arte de Latinoamérica en general se vio influenciado por el arte que se impuso en la colonización, ya que ya sea por la arquitectura u otro tipo de arte implantado en las bases indígenas. Muy buenas tardes, yo les voy a hablar acerca del arte precolombino, una extensión de la identidad cultural en América Latina. La imposición de la cultura conquistadora en América Latina y su continuación por parte de la hegemonía que dictaba, o sea, de la hegemonía me refiero a personas con altos recursos económicos que controlaban los países, dictaban qué era y qué no era arte, además de qué era considerado bello y qué no. Esto influido por las ideas europeas, además de que influyó en una forma en la que, o sea, influyó de una forma en la que los pueblos autóctonos, o sea, los pueblos originarios de aquí de América, se vieron forzados a adoptar ciertas corrientes dentro de la arquitectura y el arte. O sea, con forzados me refiero a obligados completamente. Aunque debido a las creencias fuertemente arraigadas en algunas culturas, las ideas de los conquistadores no pudieron permear completamente y sufrieron ciertos cambios y adaptaciones.
Esto se puede, digamos, visualizar en cómo las culturas originarias de aquí, de América, o sea, han añadido lo que se les fue impuesto a sus propias culturas, como una cierta amalgama de creencias, añadiendo tanto lo religioso, cristiano y católico a sus propias creencias. Este, em, Sufrieron ciertos cambios y adaptaciones que permitieron a los pueblos de cierta forma mantener sus expresiones artísticas, pero combinarlas con la religión impuesta por los colonizadores. Y los aportes propios del arte y la arquitectura son de aquellos pueblos que ya sea por su ubicación geográfica o por su, digamos, por algún otro motivo, lograron sobrevivir de cierta forma a la conquista y fueron a la conquista y al mestizaje cultural y lograron mantener dichas tradiciones y culturas casi intactas. Estos serían los pueblos no contactados de lugares de la Amazonía muy difíciles de acceder. Estos serían los que lograron, digamos, sobrevivir al mestizaje y tener sus propios aportes tanto en la cultura, arte y arquitectura. En conclusión, entonces tenemos que durante el periodo de la conquista se generó en América una mezcla entre culturas que se encontraban, la europea, la aborigen y la africana, la cual fue introducida por los europeos al traer de África a los esclavos. Y así creando una nueva sociedad con características propias, en especial en el arte, en las formas de arte, ya que dentro de las características propias, el arte es una de las formas de identidad que tiene como cada persona, como cultura. Esto se puede ver en Ecuador, la parte podemos ver como en las fiestas, como el Inti Raymi o la fiesta de las flores y las frutas. Y dentro de la arquitectura tenemos que hubo una arquitectura propia, pero con el paso de los años ha ido desapareciendo y se ha importado arquitectura de otros países para una mejora, se podría decir, para unas mejores edificaciones o edificaciones modernas y sustentables. Gracias. Bueno, a ver, gracias al grupo 2 por esta presentación bastante escueta de lo que han leído. En todo caso, hay como, de lo que queda claro, hay como dos criterios, ¿no? De que sí hay un arte propio, porque este se expresa en determinadas festividades, sobre todo ligada a los pueblos nativos, y en cambio la arquitectura que había ha desaparecido y que más bien hay una arquitectura importada de la cual se viene realizando, sobre todo ya estos últimos años, con estos nuevos conceptos de la sustentabilidad, etcétera, etcétera. Ahí la pregunta que vendría o que sería pertinente es: ¿por qué ese divorcio entre el arte y la arquitectura cuando son expresiones culturales también de los pueblos? ¿O cuál es la cultura oficial, el concepto del arte en la cultura oficial y en la cultura popular? Este es un tema que también hay que empezar a discutirlo, porque una cosa es la consideración de lo que es el arte culto, el arte que generalmente viene de otros lugares, y lo que es las manifestaciones del pueblo, a lo cual se llama arte popular, artesanía o cultura popular, que hay una gran diferencia, sobre todo en cuanto a lo que se considera académico, culto, o
realizado bajo ciertos principios y lo que es realizado bajo también principios, pero que no son cultos. O sea, aquí hay una primera discusión. ¿Qué es lo culto y qué es lo inculto? E incluso algo que se ha dicho en la exposición de lo bello, qué es bello y qué no es bello. Está claro que es bello, al menos en nuestro inconsciente, se nos ha metido en la cabeza, que es bello todo lo que proviene de fuera, todos los estereotipos, los patrones que vienen generalmente de Europa, de la mujer o el hombre blanco, es bello. Lo nativo no es bello, es feo, digamos, e incluso los dichos que dicen que las cosas mismo, las marcas, todo lo de fuera es bueno, lo nacional es malo. O sea, como estas ideas aparentemente inocuas trascienden y menoscaban nuestra identidad, nuestra autoestima. Entonces, es necesario conocer la génesis de estos conceptos de qué es bello y qué no es bello. Este es un convencionalismo estético que se adaptan en tal o cual lugar porque quienes han generado estos patrones proponen que esa es la consideración de la belleza. Eso llevarlo a un nivel universal es otra cosa. Está bien que en un entorno geográfico, cultural, se tengan esas consideraciones de belleza, de formas de concebir el espacio, de formas de concebir el arte, la arquitectura, pero esa forma, extrapolarlo al resto de la humanidad y decir que si no cumplen eso, no es bello, ahí viene el problema. Y nosotros repetir eso sin ninguna criticidad es un problema mayúsculo todavía, porque se supone que nos estamos preparando para tener conocimiento de eso. Una cosa es que yo repita las cosas con conocimiento de causa, porque ya hay directamente adopto y defiendo tales cosas, y otra cosa es que repita sin darme cuenta, como se dice vulgarmente, y perdón por la expresión, siendo tontos útiles. Entonces hay que saber distinguir la génesis de los procesos. La génesis de la consideración de la belleza en el arte, ¿dónde se da? La génesis del concepto del espacio en arquitectura, ¿dónde se da? Y esos conceptos, esos fundamentos del arte y la arquitectura son los que debemos entender. Descontaminarlos de todos estos juicios, mejor dicho, de estos prejuicios culturales y coloniales. Si el arte es la expresión de los sentimientos que tiene una persona frente a los hechos de la naturaleza, etcétera, lo que se considera como definición del arte, ¿por qué tiene que haber un arte mejor que otro arte? Si la arquitectura responde a un concepto del espacio que tiene un pueblo, una nación, que representa su idiosincrasia, ¿por qué tiene que haber una arquitectura mejor que otra? ¿Será que confundimos los términos y con esas deformaciones que tenemos creemos que esto es lo verdadero, esto es lo falso, esto es lo bello, esto es lo feo? Y esos son los criterios que nos han formado. Y esos son los criterios que vamos a utilizar cuando seamos profesionales. ¿O es necesario empezar a identificar de qué manera se pueden generar expresiones propias de los pueblos, del arte, la arquitectura, y nosotros en la arquitectura podemos generar, conociendo qué debemos conocer? Volvemos a lo de antes. Tenemos una realidad tan rica en muchísimos aspectos que
que nos impide ese mirarnos en espejos ajenos, nos impide mirar nuestra realidad. Nos impide conocer nuestra realidad, porque ya de partida creemos que no vale, que no sirve, que es feo. Estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado. Entonces, ¿qué autoestima vamos a tener? Para que una persona sea creativa debe no tener prejuicios, debe tener autoestima, debe quererse a sí mismo y querer al pueblo al que pertenece, a su familia, a su pueblo, a lo que tiene alrededor. Eso es lo cierto. Lo otro ya se va adquiriendo. Partimos de la idea de que es una pregunta complicada, polémica, pero para eso está la pregunta, para buscar respuestas. No es algo simple, porque nos está cuestionando también a nosotros, a nuestros conceptos, a lo que creemos que es bello, que es feo, a lo que creemos que es eh, eh, verdad, que no es verdad. Pero para eso estamos aquí. Que no tenemos la respuesta ahora, pues muy bien, pero la pregunta sigue ahí. De eso se trata. De empezar a conocernos a nosotros mismos para conocer nuestro entorno, para tener respuestas creativas a los desafíos que nos esperan. Vamos con el grupo 3. Yo le comparto. ¿Daniel Villarreal participó en el trabajo o no? En el grupo anterior. ¿Se retiró? ¿O no era del grupo 2? John Alexis. Sí está en nuestro grupo, pero no, la verdad no sé si se unió a la clase porque ya nos repartimos y estábamos haciendo nuestro resumen. ¿Y él presentó el resumen o no? El texto. Sí, sí, sí me parece que sí hizo su resumen, pero la verdad no sé si le dio bien a otro compañero. Ah, sí, entonces sí hizo, me dice. Ah, pero no presentó. Vamos con el grupo 3, por favor. Ya, buenas tardes, profesor y compañeros. Ya les vamos a exponer sobre los libros y el primer libro era, el texto era Crisis Estética Ecuatoriana. Los paradigmas estéticos que cuentan con teorías, ideologías o manifiestos
que sustenta, al igual que los científicos, durante su permanencia e influjo, operan hasta que sus efectos se materializan en diversidad de tendencias y expresiones que son difíciles de controlar. Así, el paradigma estético, aun invadido por otro de igual magnitud o disímil, puede permanecer en el tiempo o entre épocas cambiando de piel las veces que sean necesarias, como se decía ahí, ad infinitum. Como ocurrió con las imposiciones estéticas en la colonia y comienzos de la República hasta el presente, parecidos esquemas se han impuesto con tres características. Fueron muy notables en la colonización de los españoles acá en América Latina, que fue la imposición, el dominio y la exclusión. Es por eso que este deambulante estético, que es recurrente desde los finales del siglo XIX, en una primera época imita con matiz criollo ilustraciones provenientes de potencias que ya habían implantado sistemas coloniales en América, afirmándose con imágenes costumbristas de fauna y flora, que satisfacen a viajeros, estudiosos de la geografía, la botánica y la entonces novedosa antropología, que demandan expresiones exóticas para sus investigaciones y como bienes personales. Entonces, a partir de la década de los 90 del siglo XX, con la introducción igualmente tardía de las teorías y prácticas postmodernista y conceptualista ajustados a la doctrina neomarxista, provenientes de Europa y de Norteamérica y algunos lugares de Sudamérica ya ocupados por estos preceptos, la alta cultura nacional acostumbrada a las novedades del art world o arte institucional, 7 de los centros globales que dictaminan el fashion art, arte de moda, 8 acogen sin resguardos este nuevo episodio y los vislumbra como acontecimiento destinado al arte y la cultura nacional. Pero a diferencia de las prácticas del modernismo que mantienen un rigor en la labor de las expresiones artísticas, y con respecto a los espacios de exposición y mercado, las manifestaciones de esta nueva tendencia no tienen lugar específico, puesto que las prácticas se vuelven desordenadas e incongruentes y se prevalece en el rendimiento del sinsentido. Es así como la apropiación y el facsímil, la rentabilidad del espectáculo, la afinidad política e ideológica y la ejercitación de las galimatías de estético se maneja bajo parámetros peritos a través del cumplimiento estricto de términos contractuales para el acceso de fondos oficiales, pasantías y residencias. En cuanto al axioma de las muestras estéticas y la agencia en las expresiones artísticas, principalmente tenemos que las causas derivan en aprobación y reciclaje de imágenes, tratamientos incursos en objetos existentes e imaginarios, intervenciones artificiales en el cuerpo, en animales, la naturaleza y el medio ambiente. Se dice para sobrepasar los límites de lo cotidiano y los trances que imponen el poder. Esto sí tiene como principio el todo vale. Es tan difuso y se diluye tan rápidamente que su condición efímera presenta dificultades para nombrar casos específicos que definan obras con condiciones estables para análisis. Por último, tenemos que la estratagema posmoderna en el arte es tan habitual en la actualidad, como obvias son las razones que indujeron el arte culto ecuatoriano del siglo XX a adaptarse a los ismos importados por la élite nacional. Resulta así inextricable para el arte contemporáneo de comienzos del siglo XXI aparentar novedad con el aforismo. No importa el objeto, sino el discurso que lo sustenta. Gracias. Muchas gracias, Sabén. Ok, yo en este momento les voy a hablar sobre el libro Arte Precolombino, Raza Estética. Hasta la siguiente prueba. En resumen,
Este libro se trata sobre que a finales del siglo XIX y en simultáneo con la fundación de la Escuela Nacional de Bellas Artes 1886, se produjo entre los letrados colombianos una serie de discusiones sobre las cualidades estéticas de lo que por entonces se llamaban antigüedades indígenas, pero también sobre la propia capacidad de percepción estética de los indígenas que por entonces habitaban el país. Este artículo tiene como propósito enfatizar el modo en el que los debates raciales en auge durante la segunda mitad del siglo XIX premiaron las discusiones sobre arte. Para ello, invita a suspender la categoría de arte precolombino e indagar sobre el modo en el que en esta categoría fue tomando espesor a partir de las discusiones analizadas. Este artículo se dividía, por ejemplo, este artículo se centraba en estudiar el modo en el que el diálogo transatlántico entre colombianos residentes en el país y aquellos que residían en París, en el contexto de la fiebre de las exposiciones del momento, fue una pieza clave para la consolidación del discurso de las bellas artes en Colombia, además de tratarse sobre el problema al que se enfrentaban los colombianos del este, el cual tenía que ver con establecer una economía de la visualidad capaz de clasificar los objetos del pasado y al mismo tiempo de producir unos objetos que, proyectados al futuro, lograrán insertar a Colombia en el concierto de las naciones civilizadas. Entonces aquí empezamos con el primer como capítulo del artículo, el cual se trata sobre orígenes del arte en Colombia. Cuando la gran civilización española tocó sus llanas entre los verdes bosques de América, aquí no tenía el arte más muestras que las de pocos adelantos alcanzados por la nación chibcha. Sus ornamentaciones primitivas, sus volutas y sus grecas, sus toscos soles de oro y sus imperfectos ídolos de barro. Allí está, cerca de este recinto, el primer cuadro, la primera pintura en tela, que sustituyó a los rojos dibujos de los cielos de Chiminigawa, el estandarte de la Quesada, el Cristo llamado de la Conquista. De ahí data, puede decirse, la historia del arte entre nosotros. Después habla sobre las artes desconocidas. La postura de Ángel Cuervo sobre las artes de los salvajes se trataba de una manifestación de todos los pueblos, pues hasta las tribus salvajes de América y Oceanía han mostrado en sus incipientes monumentos predilección por las artes. Pero una cosa era la predilección por las artes y otra muy distinta, lo que efectivamente puede considerarse como arte. También para Ángel Cuervo, todo pueblo fue más o menos artista, es decir, un pueblo, por tosco que sea, algunos cantares, alguna música de tener, algunos artefactos en que consulte algo más que la necesidad material que ha de satisfacer. Entonces, el siguiente capítulo es sobre las teorías raciales de la visión. En este se trata sobre que el mestizaje en Colombia había efectuado una revigorización de la raza indígena y a la vez la interrupción del proceso de decadencia de una raza blanca ya degenerada. Francia, por su parte, que había llegado a una etapa de vejez y decadencia en virtud de su falta de mezcla, daba muestras de su degeneración tanto en lo estético como en lo político. Carlos Cuervo perteneció sin duda al grupo de estudiosos que buscaron darle un soporte empírico a la teoría de Magnus. 3 años después de la publicación del mencionado artículo, se publicó su libro Estudios arqueológicos y etnográficos, Prehistoria y viajes americanos, en el que dedicaba un capítulo entero a la cuestión de la percepción de los colores, ampliando su teoría, aplicándola no solo a los países, sino a todas las tribus indígenas colombianas que había logrado estudiar. El arte y la politización del tiempo, a manera de conclusión. El uso del color como uno de los elementos claves de la pintura no estuvo exento en de las discusiones raciales que tuvieron lugar durante la emergencia del arte académico en Colombia. Mientras que la academia optaba por colores sobrios y por el predominio del dibujo sobre la pintura, el impresionismo, igual que las tendencias de vanguardia que emergían en ese momento, empleaban colores puros, salidos directamente del tubo. Las teorías raciales del ojo y de la visión que hemos venido estudiando establecían una diferencia fisiológica entre la élite letrada y los otros habitantes de Colombia. Dos políticas del tiempo diferenciadas y condensadas tanto en categorías
Bellas Artes y arte precolombino, como en dispositivos museográficos, hacían visible en las ciencias y en las artes una distancia insondable entre salvajes y civilizados, y en el caso de Colombia, entre la élite letrada y los otros indígenas. Gracias. Muchas gracias, Kevin. Muy buenas tardes, arquitecto. A mí me ha tocado hablar sobre el mestizaje de la arquitectura mexicana en el siglo XVI. Es un libro que trata en sí de la influencia que tuvo la arquitectura europea en la mexicana y cómo también la mexicana influyó en la arquitectura europea, y ambas se juntaron y crearon como que una arquitectura característica de México. ¿Me puedes ayudar con la siguiente diapositiva, por favor? En este caso, el autor utilizó 3 casos de estudio, que fueron el convento franciscano de Huejotzingo, el convento agustino de Acotapán y un convento de, bueno, y otro convento de igual de México. En este caso le voy a dar las características del primer convento que le mencioné. Este conjunto arquitectónico ocupa un lugar en el primer orden al ser uno de los 4 primeros conventos fundados en la Nueva España tras la llegada de los franciscanos en 1524, además de ser un claro ejemplo de cómo llevó a cabo la evangelización de manera homogénea por todo el territorio americano. Destacada por su carácter fortificado, el simbolismo indígena en su ornamentación y la mezcla de elementos de diferentes estilos que, en vez de restar, le aportan un rasgo único, diferente y propio de la arquitectura virreinal del siglo XVI. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Ya, el siguiente caso de estudio que utilizó para redactar su libro fue el convento agustino de Acotopán. Ya. Este conjunto continúa con la homogeneidad constructiva, que se dio en el territorio americano por la parte de las 3 órdenes. En cambio, difiere al presentar un rico programa de pintura mural, un rasgo propio de los agustinos, además de la calidad pictórica y arquitectónica. Cabe destacar el marcado carácter defensivo del exterior con sus almenas y contrafuertes. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva? Ya. Podemos decir que en general en el libro exploramos la arquitectura de la Nueva España durante el siglo XVI y cómo ésta se reflejó en el proceso del mestizaje cultural entre las culturas indígena y europea, como ya antes mencioné. El autor argumenta que en la arquitectura fue una forma de crear identidad cultural única y mestiza en México. Siguiente, por favor. Ya. En la primera parte del libro, Reyes Salinas, que es el autor, analiza cómo la arquitectura en México durante el siglo XVI reflejó la influencia de la cultura europea y cómo los españoles adoptaron y adaptaron elementos arquitectónicos de la cultura indígena. También destaca cómo la arquitectura fue utilizada para establecer el poder y la autoridad de los españoles de la Nueva España ante México, obviamente. Siguiente. Ya. El autor también explora cómo la arquitectura religiosa en México reflejó la evangelización y la conversión de los pueblos indígenas al cristianismo. También destaca cómo la arquitectura de los templos y conventos reflejó la necesidad de adaptarse a las condiciones geográficas y climáticas de México. También destaca cómo la arquitectura fue utilizada para crear una identidad nacional y cómo reflejó la relación entre los colonizadores y los pueblos indígenas. Siguiente, por favor. Otro punto a recalcar es que la arquitectura mexicana del siglo XVI ha sido preservada y restaurada en la actualidad. También que se destaca como la arquitectura
que sigue siendo una fuente de inspiración para los arquitectos y diseñadores contemporáneos y cómo ha influido en la arquitectura de otros países en América Latina. Gracias. Gracias, Emi. Bueno, yo les voy a hablar sobre la identidad de la arquitectura ecuatoriana. Bueno, para poder entender un poco más del tema, se debe realizar mencionar ciertas características que cada región del Ecuador posee. Vamos a empezar con la región costa, que está en un... A ver. Aquí ya le vuelvo a compartir, disculpe, se volvió Bueno. a hacer la página. No te preocupes. Bueno, quizás considerando el tiempo podemos dejar aquí. En todo caso, destacar cómo se puede notar en las presentaciones la preocupación que han tenido por entender bien estos textos que, como les había comentado al inicio, nos sirven para fortalecer de una manera colaborativa esos temas que teníamos pendiente en el sílabus y que de alguna manera nos ponen en la actualidad, en lo que pasa en lo contemporáneo, pero a partir de esa retrospectiva desde el pasado y desde las distintas culturas, entender estos principios del arte y de la arquitectura. Todos los pueblos del mundo, independientemente de la región cultural en donde estén, por el mismo hecho de que el ser humano tiene dentro de sus virtudes la creatividad, hace cultura. Eso en todos los lugares del mundo. Esa cultura se expresa en formas simbólicas. Una de esas formas simbólicas es el arte y la arquitectura, que representa la idiosincrasia de los pueblos, cómo entienden la relación con el entorno, con la naturaleza, con los propios seres humanos, con el cosmos. Por eso, igual en el arte, expresan lo que sienten, lo que les impacta, los hechos notables, y cada uno de acuerdo a su forma de ver y entender el mundo. Por eso hablar de culturas superiores o inferiores no tienen ningún asidero. Eso es más bien un prejuicio ideológico colonial que ha sido impuesto desde la imposición colonial de matrices culturales distintas. Esto es lo que hemos estado insistiendo y es lo que queremos que quede claro. Arte y arquitectura existen en todos los lugares del planeta. Responden a sus formas de ver y entender el mundo, a sus propios conceptos. Esos conceptos tenemos que entenderlos,
para poder hacer una arquitectura propia, con identidad. O si no, pues si no nos gustan esos principios que lo entendemos, optamos por otros, pero haciendo las cosas con conocimiento de causa, conociendo los fundamentos, no repitiendo de memoria lo que se ha dado en otros lados porque se cree que eso hay que hacer y que eso es la moda y que eso es lo bonito y eso es lo bello. ¿De dónde viene lo bonito? ¿De dónde viene lo bello? ¿Por qué tenemos predominancia por esto o por lo otro? Eso es lo que tenemos que entender. Si queremos responder a las necesidades del pueblo al que pertenecemos. Si no, podemos hacer cualquier cosa. Bueno, ahí lo dejamos. Quizás continuamos la próxima sesión, que sí nos va a dar tiempo, me parece el próximo martes, que cerraremos el curso. Y nos veremos entonces en esa siguiente sesión. Ahí definiremos qué día es la prueba, no sé si será el jueves 2 de marzo. Por favor, las lecturas de los libros, hacerlo es muy importante, igual tener criterios. Me parece que los textos que están ahí les va a aportar en distintos ámbitos, en lo personal, a los que han elegido textos más personales, en lo académico, a los que han elegido en lo cultural. En eso hemos sido cuidadosos y esperemos que no habernos equivocado. Y luego les prepararé algunas preguntas sobre incluso esto que estamos viendo, esto que hemos insistido, sobre todo la unidad curricular 2. Bueno, muchas gracias. Que pasen bien. Nos vemos la siguiente sesión. Cuídense mucho. Shadem, veo que estás Sí, con la mano profe, levantada. perdón. Adelante. Ajá, No te preocupes. lo que pasa es que cuando íbamos a subir el archivo, es muy grande el archivo, entonces vamos a subir el link del Canva, pero se va a enviar creo, un poco tarde, no hay problema. No hay problema. Ya, profe, muchas Necesitan, gracias. para ahora, ¿cuál? Me dices para el trabajo de ahora, porque era a las 7, ¿no? Ajá, sí. Si les da tiempo, si lo hacen el link y lo ponen en PDF, les suben el link, no hay problema. Ya, profe, gracias. A ti. Cuídense mucho, que les vaya bien.